El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución dirigida por gente de alta ejemplaridad y modestia cristiana. Formación cristianísima de las manos que dirigen ese patronato de lucha contra el cáncer, todo tipo de cáncer. Esa es una institución de apoyo a las familias más carenciadas de las áreas rurales y suburbanas de Villa González. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera de su aporte para contribuir a la formación de jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Yo quiero felicitar al Banco de Reservas. El Banco de Reservas es el banco oficial, que es un banco comercial oficial, pero es el más grande de los bancos comerciales del país. Siempre fue un banco que, aunque oficial y con el respaldo del Estado, pero se veía como rezagado frente a la banca privada. Se veía más dinámica la banca privada y activa, el sector privado también increciendo, pero el sector público tan importante, porque imagínense, la vida del país la controla el Estado, es el órgano que controla la vida de la nación. Entonces, el Banco de Reserva, a medida que el Estado se ha ido ensanchando, que ha ido creciendo, ese banco se ha hecho también un banco enorme y es el banco más grande, desde luego. Pero ¿qué ha pasado además? Que el banco se ha ido dinamizando y se ha ido convirtiendo en un banco activo, moderno y que está al día en toda la tecnología y los avances que ha habido en las operaciones financieras. El Banco de Reserva no tiene que envidiarle a ningún otro banco del país. Nada en cuanto a la asimilación de las mejores y más modernas tecnologías actualmente en servicio en la banca internacional. Entonces, son 80 años que tiene el banco. El administrador del banco, que es Samuel Pereira Rojas, Samuel ha dispuesto, y me parece muy oportuno que lo haya hecho así, muy prudente también, porque los
gastos en fiestas y cosas de esas, a veces son molestosos porque también hay una situación de crisis y las familias y la cosa. Entonces el banco ha decidido, la administración del banco ha decidido celebrar culturalmente ese aniversario, ese 80 aniversario del Banco de Reserva, por vía de un organismo cultural que tiene, un centro cultural que tiene el Banco de Reservas allá en la avenida, en la calle Isabel la Católica, frente a donde estuvo operando antes la oficina principal del banco. Entonces, en ese centro cultural que tiene muchísimas cosas de interés que mostrar, ahí se muestra la vida del banco, muchas informaciones, imágenes de lo que ha sido el desarrollo del Banco de Reserva, la participación del banco y además la vida cultural en que el banco ha estado también involucrado, los apoyos que ha dado también, y ese centro juega un papel importante. Yo creo que es una buena decisión que se dediquen recursos a promover la cultura nacional. Eso está muy bien. Felicito a Samuel y felicito a los demás funcionarios del banco que han tomado esa decisión muy acertada. Y también habrá muchas actividades ahí durante la semana o más de la semana. Habrá actividades culturales diversas en el Centro Cultural del Banco de Reserva, ya en la Isabel la Católica. Bien, vamos a ver cómo andan estos precios, porque hay productos que a mí siempre me ha gustado mostrar cómo van las cosas de ciertos productos de origen agropecuario y que nosotros colocamos en el mercado internacional, como el cacao. Un producto muy importante, como hemos señalado nosotros, del país, uno de los grandes pies productivos del país. Cultivo viejo ya en la República, pero generador de divisas por cientos de años. Son esos cultivos que han mantenido el país, las operaciones, cuando el país dependía de 4 productos importantes que eran la espina dorsal, como se le llamaba, de la economía nacional: café, cacao, azúcar y tabaco. Ese cacao ha jugado un papel importantísimo y empresas viejas del país que se han dedicado también a la exportación y a la preparación del cacao. Y muchas familias emblemáticas, icónicas, no solo de la producción del cacao, los cultivadores, sino los preparadores, los fermentadores y los que preparan ese producto para ser exportado. Es decir, son la gente que canalizan los mercados, los principales nichos de mercado del cacao dominicano, y eso tiene una importancia porque ha habido una especie de integración entre productores, exportadores, y por eso funciona también la Comisión de Cacao, que funciona muy consensuada sus decisiones, porque tiene una buena representación, amplia representación, y además una representación de consenso, variada, de todos los entes que tienen que ver con la producción y exportación del cacao. El cacao, por tanto, cuando sus precios se elevan o sus precios caen, entonces diríamos, se siente el peso, o el peso muerto o el peso vivo, el peso, del volumen. $2.765.50 es el precio de la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York hoy. Subió, ha ido subiendo el cacao, ha subido algunos cientos de dólares y eso está muy bien. El azúcar, 19.84, el café, 192.43. Y ese es un precio extraordinario. Hemos señalado que ese precio del café se debe
a problemas con la producción cafetalera de Brasil, Colombia mismo. Han tenido muchos problemas, pero principalmente Brasil, muchas heladas, problemas de clima, sequía por un lado, exceso de lluvia por otro, etc. Tumba la producción y entonces el café ha ganado unos precios extraordinarios. Nosotros no tenemos ya una gran participación en el mercado internacional por la exportación de café, porque esos problemas de plagas más, sumado al problema de la superproducción de cafés robusta, del tipo robusta, no hay duda que deprimieron mucho los precios locales. Y la plaga, repito, la roya, han afectado a las grandes producciones, las grandes fincas cafetaleras, y eso fue desincentivando la producción. Mucha gente se retiró del mercado, los precios tan ruinosos que no se podía ni cosechar prácticamente el café. Entonces, todos esos déficits se sumaron en esos cafés arábicas. Y entonces el precio del café ha tomado un alto precio. El café arábica, de origen arábico. Ahora el robusta se mantiene a precio muy bajo porque es un café de mala calidad, produce Vietnam, Indonesia, países grandes y que han dedicado unas grandes áreas a producir café. Entonces el café que nosotros importamos para cubrir la demanda local es el café robusta de Vietnam que vale $80. Entonces el poco que se produce aquí se vende como cafés especiales, en nichos especiales, más caro todavía que ese de 190. Y entonces, o 198, que es el precio de él, 192, perdón, con 43. Pero ha subido hasta 201 y $202 el café. Entonces, nosotros estamos bebiendo café malo, porque no hay suficiente café, y no es verdad que aquí se va a vender café al precio de $80 cuando vale $192. Entonces tenemos que beber café del tipo robusta, lo mezclarán buscando un sabor más o menos parecido al nuestro. Pero esa es la realidad. Y ojalá produzcamos más café, porque así no solamente cubrimos parte de la demanda, si estamos dispuestos a pagar más caro, pero puede ganar mucho dinero el productor que logre conseguir buenos rendimientos, buena calidad y que pueda exportar a precios como esos son verdaderamente muy atractivos. Pero hay un precio que preocupa, que es el del petróleo. No sé, el petróleo, los productores de petróleo tienen restringida la producción $78 con 93 centavos el petróleo de Nueva York, el precio del petróleo en el mercado de Nueva York. Pero el tipo Brent, que es el europeo, el noruego, 82,62. Es decir, son precios que tiene el petróleo, que son prohibitivos ya para estas economías. Todos los petroleros tienen restringida la producción. Y mientras esté restringida la producción y aumentando la demanda, porque estas economías han ido ya animándose, creciendo, las grandes y las pequeñas, y entonces, superando la pandemia, se han quedado los productores de petróleo restringiendo la producción y será, como se dice, empatando las pérdidas que tuvieron cuando el petróleo se vio tan bajo que hubo que se pagaba para que se guardara. Eso fue algo increíble, es decir, el almacenamiento lo pagaban los productores. Mire, lléveselo gratis. Y ustedes saben lo que es llegar a un extremo así. No hay duda que los petroleros perdieron mucho dinero, pero los precios del petróleo se cayeron bastante bajo. Pero ahora tienen unos precios sumamente altos y son peligrosos para el repunte económico de estas economías post pandemia. Bueno, y me llamó la atención que el gobierno anunció que va a cerrar el CEA. Yo he sido una de las pocas voces, creo yo, pero no porque soy adanista.
no es por adanismo, sino que me precio de conocer el Consejo Estatal del Azúcar. Y entonces vi que hay un decreto que el presidente ha ordenado, el cierre del CEA, que hay que cerrar el CEA. Entonces cierran el CEA, o se dispone, mejor dicho, cerrar el CEA, porque no será una tarea tan fácil como parece que la ven mucha gente del gobierno, incluyendo hasta el propio presidente. Pero yo digo lo siguiente, ¿cómo cerrar el CEA teniendo a INESPRE abierto? ODC, FEDA. Y usted sigue, y yo le menciono varias instituciones, desarrollo barrial, desarrollo provincial, desarrollo fronterizo, todas son instituciones que sobran. Porque obra pública, ¿para qué está obra pública? Por ejemplo, desarrollo de la frontera. ¿Qué es lo que se puede hacer en la frontera? Calles, carreteras, caminos. Lo hace obra pública. Acueductos, INAPA. Salud pública, tiene sus atenciones de salud pública. Entonces, ¿para qué el desarrollo fronterizo? Yo no entiendo eso. El Estado está cargado de instituciones que pueden ser cerradas, primero que el CEA, pero hay un interés en cerrar el CEA. Yo no entiendo esto. Claro, los bienes del CEA alguien tiene que administrarlo, porque ¿quién lo va a administrar? A alguien hay que entregarle, pero yo entiendo lo siguiente, para yo entregarle a bienes nacionales, los bienes del CEA, mejor los negocios siendo el CEA mismo. Porque ¿qué es lo que se va a crear? A crear un elefante por allí, cuando el CEA puede manejarse. Incluso se pueden subdividir las que ya están prácticamente divididas esas funciones de las inmobiliarias. El CEA tiene una inmobiliaria, tiene un área de minas, tiene un área de ganadería, tiene el área azucarera, porque todavía maneja el ingenio Porvenir, que produce alrededor de 20 o 24 mil toneladas de azúcar. Y puede producir fácilmente más de 500,000 de galones de, tal vez, probablemente, de pulgas, de cosas, de mieles. La industria del ron depende de las mieles. Entonces, el CEA tiene cientos de miles de terrenos arrendados. Tiene la familia Vicini, tiene la familia Brache, tiene la familia Bonetti, todo el mundo tiene. Aquí hay muchísimas compañías que tienen tierras del CEA, pero hay un interés de cerrar el CEA. Yo no entiendo eso, honestamente no lo voy a entender. Tantos bienes como tiene el CEA, que incluso tenía más bienes, el CEA tiene más bienes que la CDE, porque ya la CDE la habían distribuido sus bienes en varias compañías, varias empresas, como son las EDE, transmisión eléctrica, hidroeléctrica, qué sé yo, todo estaba subdividido. Entonces, ¿ya qué quedaba en CDE? Nada, una oficina. Pero el CEA tiene, como acabo de decir, muchos bienes y muchos intereses que administrar. Incluso tiene un ingenio para las panelas aquí en Guabatico, un ingenio que está en un 90% prácticamente de construcción. No se sabe en qué está eso. Tiene un centro de recría animal ahí en Cumayas. Entonces, yo no entiendo cuál es el interés. Tiene el ingenio que aunque esté cerrado, el ingenio Montellano, pero es un bien, es un inmueble que tiene un valor. Y ahí hay un ingenio montado todavía, todas sus piezas, muchas piezas nuevas. No está en operación porque hubo una mala decisión financiera tomada cuando se hizo la capitalización de esos ingenios, mala administración, y entonces, bueno, eso llegó al su cierre. Pero el CEA yo creo que es una institución todavía, así como está, mucho más importante que todas esas que yo mencioné, que esas sí es verdad que no están haciendo nada o haciendo muy poco, valga la aclaración. Bueno, vamos a ver qué otros temas tengo por aquí.
Bien. Bueno, el Partido Laboral, danilista, sigue, parece, en su rifirrafe, como se dice, con el presidente Abinader. Básicamente, el presidente Abinader. Decía yo ayer, el PLD anda buscando, no es que sea quiquilloso, sino que anda buscando la forma de ver si mete la pata de los caballos, se mete a Luis Abinader a ver cómo puede. O politizar el tema de la persecución política que hay contra la corrupción. Tratar de involucrar todas esas cosas y hacer ver que el presidente también es corrupto, no es transparente, porque le exige que aclare sus pagos fiscales, tributarios, porque hay empresas de las que él dijo que publicaron en un espacio pagado el propio gobierno del presidente Abinader, de que señalaba que sus empresas de offshore, sus empresas de paraíso fiscal de Panamá estaban debidamente registradas, que habían sido todas señaladas en su declaración de bienes. El PLD dice que no se declararon todas, que hay 2 que no fueron declaradas y que se sospecha que el presidente no tiene la transparencia y que eso, bueno, esas cosas se pueden determinar. Se pueden determinar por vía de la Dirección de Impuestos Internos, cuáles son los impuestos o no que ha pagado el presidente Abinader, sus empresas o su familia, todos sus consorcios, si ha habido evasión y esas cosas. Eso es prudente que el propio presidente, que aunque haya explicado eso, tienen que demostrar que esas 2 empresas que dice el PLD que el presidente no declaró, bueno, que digan que fueron declaradas o no. Eso no importa, pero todo el mundo sabe que hay un interés del PLD, repito, de sacar filo o de tratar de involucrar a Abinader en la campaña de descrédito que hay contra estas informaciones o estas investigaciones que han hecho un grupo de periodistas, de cientos de periodistas, que se han dedicado a investigar estos asuntos de los papeles de Pandora, como se llaman, de Panamá. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Y lo decía ayer. Dice el PLD, el Partido Laboral Danilista, ha señalado lo siguiente. Estos documentos, dice, de los papeles de Pandora han sido publicados en varios periódicos, los más importantes del mundo. Señalan ahí El País, España, el Washington Post, Le Monde, The Guardian, en el Reino Unido, localmente por Noticias CIN, a raíz de una investigación realizada bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ¿Qué es lo que yo quiero destacar? Que el PLD le exige a Luis Abinader que explique su participación en esas 2 empresas que no han sido declaradas en su patrimonio para jurar a la presidencia de la República o participar en la política. Y le señalan que no hay calidad moral del presidente para ni gestionar reforma fiscal, exigiéndole al pueblo que pague impuestos cuando él es un evasor o un pretenso evasor o un supuesto, un posible evasor, dice el PLD, que sería como indignante esa posición del propio presidente. Pero ¿tiene fuerza moral el PLD ahora para exigir o para creer o fundamentarse en lo que ha dicho el consorcio de periodistas? Ahora quieren aprovechar esa información, esa investigación del consorcio, pero ese mismo consorcio, siendo el PLD gobierno, ese mismo consorcio fue el que determinó aquellos codinombres
Y aquellos 39 millones de dólares que supuestamente recibió el señor Bichara y 15 millones de dólares que supuestamente recibió el señor Gonzalo Castillo, eso fue lo mismo, el mismo consorcio. ¿Y qué hicieron ustedes en el Partido Laboral Danilita? ¿Qué hizo su gobierno y ese partido? Callarse. No hicieron nada por esas menciones. Ahora se fundamentan, ahora toman esto y publican para exigirle a Luis Abinader que cumpla sus obligaciones fiscales o que diga la verdad. Muy bien. Pero ustedes se están fundamentando, repito, en un informe de un grupo de periodistas que hizo lo mismo en su propio gobierno. Y es su partido el que gobernaba. Y ustedes no le pusieron la mano al expediente, se dieron por no enterados. ¿Y por qué no le creyeron al consorcio en ese momento? Cuando el mismo consorcio y el SIN publicaron, repito, sus codinombres que están ahí. ¿Por qué ustedes no investigaron a quién fue que le dieron los 39 millones de dólares? Y los restantes 15 millones de dólares que Odebrecht había pagado por sobornos durante el gobierno que negoció Catalina y que renegoció los contratos. Es decir, esos 50 y esos 39 y 15, esos 54 millones de dólares que pagó Odebrecht del 2012 a la fecha de esa investigación fueron a personeros del gobierno de Danilo Medina y del partido en ese momento de la Liberación Dominicana. Oh, y ahora ustedes tienen fuerza, tienen calidad moral para venir a exigirle entonces a este gobierno que actúe sobre la base de tener la información del mismo consorcio de periodistas que ustedes callaron o escondieron u ocultaron la información y no le prestaron el más mínimo del interés de aclarar por fin a quién se referían los famosos periodistas que han hecho la investigación Pandora, de los papeles de Pandora. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien.
Para ser político, señores, en esto, en cualquier país, usted tiene que ser serio, coherente, por lo menos ser coherente. Porque se supone que usted tiene que ser serio, valga usted. Vaya usted a ver lo que lo son. Pero hay un señor que a mí me ha llamado la atención, su falta de coherencia y jugar al olvido, que es lo peor de un político. Tratar de jugar a que a la gente se le olvide su pasado o lo dicho años atrás, jugando a que a la gente se le olvidan esas cosas. Me refiero al señor Domínguez Brito. Qué sujeto este caballero. Ese señor Domínguez Brito hoy ha declarado, eso es entrevistándole al señor, al sujeto, que al medir el alcance uno de lo dicho por él, uno tiene que concluir que es una persona muy irresponsable. Porque ese señor ha dicho hoy que el señor Luis Abinader no tiene calidad moral para mandar una reforma fiscal porque él es un evasor prácticamente. Eso es lo que le quieren decir a Luis Abinader desde el Partido Laboral. Es decir, Luis Abinader no tiene fuerza moral para decirle, miren, vamos a pagar impuestos cuando él ha creado unas compañías precisamente para evadir impuestos. Y ese señor que está ahí, el sujeto, ese sujeto que está ahí, yo recuerdo que le dijo una vez a Vincho Castillo, al doctor Marino Vinicio Castillo, le dijo irresponsable. Vincho Castillo, el señor Castillo, el doctor Castillo es un irresponsable. Eso fue una declaración que dio el sujeto. Ahora, ¿quién es el responsable y quién es el irresponsable? Porque este señor, señores, confesó, óigase bien, confesó que él no apresó al abusador, al señor, el abusador, el narcotraficante que está detenido en Colombia. Que él no lo apresó porque habían instrucciones superiores de que no se podía apresar porque había una investigación o una operación que venía ya trabajando la DEA y el gobierno. Es decir, él se plegó a que gente poderosa del gobierno, y él quiso salirse, como dicen, quiso salirse con la suya, poniendo la DEA. No, poniendo al gobierno de Danilo Medina, que era el que estaba protegiendo al abusador. Entonces él era el Procurador General de la República, ¿y qué hizo? Escurrir el bulto. No apresó al señor abusador porque órdenes superiores le dijeron que no lo podía hacer. Ese es el que le digo irresponsable a Marino Vinicio Castillo, que ha sido todo un hombre muy responsable en todas sus, señores, en todas sus actividades profesionales y políticas que ha estado involucrado Marino Vinicio Castillo. Siempre ha sido un hombre de frente al sol, recto, de recto juicio, de razón y de palabra, como hemos dicho aquí. Entonces, eso es lo que se llama un sujeto que no, diríamos, sus palabras no pueden ser tomadas en cuenta por nadie que tenga, como se dice, 5 o 3 dedos o 2 dedos de profundidad, de sabiduría o de lectura razonada. Porque, señores, usted atreverse a decirle irresponsable a una gente como Marino Vinicio Castillo, y él confesar que no apresó al abusador, eso lo convierte en un embustero, en un mediocre, un mediano. Pero ese señor aspira a ser presidente de la República. ¿Ustedes creen que una persona que haga eso, que diga y que confiese eso, puede ser presidente de la República? Por eso es que digo que, como midiendo el alcance de lo que ese señor ha dicho, eso es una indecencia política. Usted hablar en esos términos cuando usted ni siquiera actuó cuando tenía que actuar. Con el poder ahí,
siendo procurador general de la República, también no se cayó cuando el grupo, cuando esos mismos periodistas independientes hicieron la denuncia, la investigación de los codinombres. ¿Qué hizo ese señor? Habló de eso. Hizo algún esfuerzo porque se aclarara esa situación. Le exigió al gobierno que aclarara esa lista de codinombres y de señalamiento de pago de más de 54 millones de dólares de las operaciones de Catalina y de revisión de contratos en obra pública. Entonces, eso es lo que queda de ese partido laboral, Danielito. Usted no sabe qué es lo que esa gente, por dónde anda. Han desesperado buscando la forma de como que el pueblo les reconozca esa capacidad que ellos tienen de respuesta y de seriedad, ¿será? ¿O ustedes creen que este pueblo no tiene memoria? Eso es una barbaridad. Bueno, yo me asombré de ver al presidente en el Palacio recibiendo las cartas credenciales de 5 diplomáticos extranjeros que presentaron sus credenciales como representantes de su país en la República Dominicana. Y vi al presidente ahí, por fin lo vi sentado en el Palacio Nacional, donde yo tengo 13 meses solicitando, porque no puedo decir otra, o rogando, mejor dicho, para que el presidente tenga una gestión más reflexiva desde el Palacio Nacional, que es de donde emanan las órdenes, las instrucciones, no las ideas, no las decisiones de Estado, del gobierno, para su propio beneficio y ejercicio de la acción gubernamental, tanto para el gobierno como para el país, que se benefician ambos. Pero el presidente, he dicho yo, tiene una actitud coloquial y está en todas prácticamente. Y donde hay un micrófono, el presidente, he dicho, le da vértigo. Y esas cosas a mí particularmente me preocupan, probablemente porque vengo de una escuela que me dañó o me infectó, como dicen algunos, o me formó para que hiciera juicio de este tipo a los gobiernos o a los presidentes que no fueran como aquel gobierno de Balaguer que fue exitoso y que yo he dicho muchísimas veces, aquí lo he repetido, que ese gobierno no solamente fue exitoso para él, sino fue exitoso para el pueblo dominicano. ¿Por qué? Y por una sola, diría yo, una sola explicación abarcante de lo que yo quiero decir y de lo que fue ese gobierno en sentido de desarrollo integral del país. Le sumó 19 años de vida al pueblo dominicano, a los dominicanos. Es decir, si toma el poder con una esperanza de vida de 52 años y lo devuelve con 71, le ha sumado 19 años. ¿O es poca cosa eso? Pero no es porque la gente dura más porque ahora el aire está más fresco o tiene aire acondicionado. No. Es que la calidad de vida mejoró, el agua potable, mejoraron los caminos, el transporte, mejoró el ingreso de las personas, la calidad de vida entonces tiene que ir cambiando, tiene que ir mejorando y eso, la calidad de la sanidad, menos enferma usted, come mejor, recibe mejores atenciones médicas, recibe mejores servicios de caminos vecinales, el agua de riego, las cosechas, el ingreso rural, el ingreso citadino, el empleo, el Estado crece 80 y pico de leyes promulgadas, es decir, hubo una gestión gubernamental hecha desde allá, desde el Palacio. Pero hemos dicho, señores, la asesoría, aquella Comisión Nacional de Desarrollo, aquel foro formado por tanta gente brillante y tanta gente seria también, dominicana, gente con
vocación de servicio al país. Y cómo sin banderías políticas servían gente que adversaban a Balaguer, pero Balaguer lo tenía ahí, que llegaron a ser adversarios jurados de Balaguer. Balaguer no tenía que ver con nada de eso. Yo he dicho muchas veces aquí que ponía gente del Partido Comunista Dominicano y de otras ideas, de las mismas ideas de izquierda, pero militando en otras organizaciones políticas de izquierda, y eran funcionarios de su gobierno. Y he mencionado nombres aquí muchísimas veces. Entonces, ese gobierno se daba el lujo de aplicar políticas que a veces no se consensuaban, vamos a decir, con los partidos políticos, pero eran consensuadas con esa parte de la sociedad civil o del pueblo, con gente que la propia oposición lo respetaba. Aunque estuvieran con Balaguer, la oposición respetaba ese tipo de gente porque lo veía con las calidades para que estuvieran ahí, representándolos sin estar representándolos. Me explico. Es decir, era gente que la oposición, aunque no participara con Balaguer en unas decisiones de estas, de política y consensos y diálogos y cosas de esto, y de fórmula para buscar arreglos, cuando se tomaban las decisiones y esa gente participaba, la oposición casi aceptaba la decisión tomada. Entonces, por ejemplo, el tripartito que hizo Joaquín Balaguer, que yo lo he dicho varias veces aquí en el 90, o 91, no recuerdo bien, o 92, 91 o 92. Señores, Balaguer trajo gente aquí, yo me acuerdo, Hernando de Soto, un señor de Perú, Constantino Baizó, creo que era que se llamaba, un señor, creo que vino de México, qué sé yo. Y reunió el grupo patronal, reunió a los obreros, reunió al gobierno y se fueron a reuniones y diálogos y bueno, y ahí hubo decisiones de reformas extraordinarias. Pero Balaguer nunca hacía uso del adanismo. Nunca Balaguer fue y dijo que este era el mejor gobierno de la historia del país ni nada de eso. Ni usaba profusamente el poder mediático para que la gente entendiera que ese era el mejor gobierno. Eso es lo que está pasando con estos gobiernos. Ahora el presidente Abinader se le va a hacer más difícil esa reforma. Miren lo que trae el Nacional aquí. Reforma fiscal en peligro de aprobación. Fuerza del Pueblo y PLD la rechazan. Fue lo que nosotros dijimos aquí. Ese diálogo va a terminar probablemente como el Rosario de la Aurora, que ya a las 8 de la mañana solamente está el beaterio de la iglesia y el cura. Las damas o los señores, beatas y beatos, diáconos, etcétera, del Rosario de la Aurora, pero todo el mundo se ha dispersado, se ha ido a su trabajo. Estos partidos, yo decía, no se van a echar esa canana de una reforma con tantas deformaciones, con tanta depredación que hay en los bienes públicos, con tanto festín, gastos y fastos que se hacen a través del gobierno o del Estado, porque hay que incluir ese Congreso, que es un Congreso un dinero que ha gastado, que se gasta ahí en forma dispendiosa y que eso no es verdad. En forma manirrota se gasta el dinero. No es verdad que se va a pasar una reforma y que esos partidos de oposición se van a echar esa canana. Vamos a seguir con el tema después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, como decía anteriormente, ¿qué conspira contra esas decisiones que tendrán que ser tan bien consensuadas? Primero, porque en el Congreso aprobar eso tiene que haber una mayoría de 66% de ambas cámaras o de la combinación de las cámaras, en ambas cámaras, porque es una ley que se tiene que conocer en ambas cámaras, ley orgánica según lo. Entonces, esos partidos de oposición no se van a echar esa canana viendo un Estado que la gente se va a resistir porque sabe lo que viene. Nadie quiere estar pagando impuestos viendo un Estado botín, un Congreso dilapidando, un gobierno gastando en forma manirrota porque hay mucha gente ahí, muchos cargos que son innecesarios, muchos sueldos y muchos compañeros. Imagínense un gobierno que tiene 13 meses asediado por su propia militancia, que le busquen empleo. Entonces usted hacer una reforma para recaudar más dinero y pagamos nosotros más impuestos para que entonces esa gente viva de ese sacrificio fiscal. Va a ser difícil. Entonces, esa reforma va a tener el gobierno tratar de echársela encima y cargar con esa responsabilidad. Porque los partidos de oposición, decíamos nosotros al principio, van a ser como en el Rosario de la Aurora, se van. Porque está el trabajo político, están las elecciones mañana y el poder. Entonces no es verdad que van a cargar, como se dice, pesado. ¿Pero por qué pasa eso? Por lo que yo decía. Porque fíjense que Balaguer llegó a acuerdos con aquella reforma del 91, que fue una reforma pesada, de verdad, donde hubo un desmonte aduanal de más de un 500%. Pero aquel gobierno nunca se le echó de adanismo. Y recuerdo una expresión de Balaguer, que se dijo: a la prensa se le pega, se le paga o se le ignora. Y Balaguer, todo el mundo sabe que hubo exceso con la prensa, periodistas, que se le pegaba. Pero Balaguer lo que hacía era que ignoraba, no pagaba. Entonces, como los gobiernos de ahora tienen esa conducta, manejarse, y fíjense cómo el presidente sale, en todos los anuncios del gobierno el presidente sale promoviéndose, y ya hay gente promoviendo la reelección antes del año. Y usted sabe lo que era Balaguer antes de un año, de que hablarle de reelección a Balaguer y promoverlo, y Balaguer en un anuncio, él anunciando su obra. Entonces los gobiernos tienen que ganarse el respeto. Entonces yo creo que el gobierno, lamentablemente, como está haciendo un ejercicio mediático muy profuso, un ejercicio de querer convencer a la gente de que este es el mejor gobierno, y lo dicen. Y dicen que es el gobierno que más ha servido energía, que es el mejor gobierno, que es el que más títulos ha entregado. Entonces la gente se resiste y la misma oposición dice: pero ve acá, nosotros vamos a afilar cuchillo para nuestra propia garganta. Entonces se le dificultan las cosas. A los gobiernos como este se le va a dificultar que le apoyen reformas fiscal, reforma eléctrica, que viene más luego con un tarifa. ¿Y quién va a cargar con esa responsabilidad? La oposición se va a echar esa canana para salvar un gobierno que vive promoviéndose. Por eso es que digo que a Balaguer podía llegar a consenso y se ponía de acuerdo con muchísima fuerza, que aunque no participara el PRD principalmente, la izquierda va a descartarla, porque la izquierda era clandestina y no participaba. Pero un partido como el PRD, que era un partido que se abstenía de ir a elecciones, pero Balaguer hacía sus elecciones. Y aunque no eran muy creíbles, pero la gente aceptaba la reelección, bueno, porque el PRD se retiraba de la elección. Entonces, Balaguer se buscaba la forma de legitimarse.
sin ser, diríamos, sin ser un hombre de exceso. Balaguer no apelaba a exceso. Era un hombre prudente. No había esa suerte como de burla a la oposición o quererle estrujar. Balaguer hacía sus obras y ni siquiera las... Tal vez los 27 de febrero hacía referencias de esas obras que se entregaban o las que se pensaban hacer. Pero era una forma de informarle al país, y como eran fechas especiales para usted decir lo que había hecho y lo que pensaba hacerse. Entonces Balaguer solamente en esas fechas especiales, cuando hablaba a la nación, le hacía referencia de esas obras, pero no se la estrujaba. Que es la diferencia que yo veo. Fíjense lo que yo decía del gobierno de Danilo Medina. Nadie ha hecho la obra social que ha hecho este gobierno. Dice Danilo Medina, el propio presidente decía eso. Yo nunca oí a Balaguer decir eso. Entonces, ¿y qué no hizo Balaguer en este país? ¿Qué obra no hizo? Por eso dije, resumí solamente en la esperanza de vida del dominicano. Solamente eso le daba esa facultad. Entonces, el gobierno está presentando una serie de problemas que se están agravando, como hemos dicho, que le hacen más difícil todavía que la oposición va... Porque hay que entender la oposición. Usted tiene que gobernar y tratar de que el gobierno lo haga bien. Porque si es por la oposición no le va a sacar la castaña del fuego al gobierno, que sepa eso. Porque la oposición es así, aquí y donde quiera. La oposición actúa, no es irresponsabilidad, no es por ser irresponsable, sino que tiene que hacer un papel no de oprobio oposición, como se le hizo a Balaguer, sino de oposición moderada, constructiva, pero al mismo tiempo uno sabe que lo de constructiva es un eufemismo, muchas veces, y que los gobiernos tienen que actuar correctamente. Por ejemplo, no es verdad que la oposición le va a ayudar al gobierno a resolver el problema de una educación que está a la deriva. Ese Ministerio de Educación está mal dirigido y el presidente, en forma tal vez dolorosa, va a tener que sustituir al ministro de Educación. Porque es que hay demasiado, eso está arrastrando demasiados problemas. Escuelas dañadas, escuelas que están en construcción, escuelas que faltan, aulas superpobladas, malos profesores y escasos de profesores también, los dos problemas. Estudiantes que se enferman por el asunto del virus y maestros que se enferman por el asunto del virus. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, un año escolar que va caminando mal y un pasado que caminó mal también, y sin embargo el ministro sigue ahí. Y recuerden, lo he dicho muchas veces aquí, después de los 2 años, los gobiernos del PRD se deterioraban. Entonces queda ese sabor amargo de aquellas experiencias, y que la historia tiende a repetir situaciones como aquí. Entonces hay que pedirle al gobierno, cuiden el gobierno, porque si no se le va a deteriorar. Los combustibles caros, el transporte caro, los pasajes también caros, los alimentos suben, el gas de cocinar, o sea, se están encareciendo las cosas, se están molestando, la gente entonces viene la policía para como alterar más todos estos problemas, la delincuencia, azotando, 2 planes contra delincuencia y contra migración, la migración también absorbiendo prácticamente al país. Entonces, con todo este agravamiento de problemas que hay, y el gobierno queriendo lucir sus mejores galas y estrujándole sus mejores galas a una oposición, primero, una oposición que está en fortalecimiento, pero que tiene un liderazgo sólido con Leonel Fernández por un lado. El otro partido tiene un liderazgo débil porque es un partido que está cuestionado con su principal. Fíjense que uno de los que... El principal líder de una rueda de prensa era un hombre imputado por cargos gravísimos en el cargo de Odebrecht, el único que admitió que le habían dado dinero. Y ese fue el que dirigió la rueda de prensa del PLD. Explíquenme ustedes.
Entonces, ese partido está muy mal, es verdad. Tiene un problema de dirección y un problema de imagen que lo tiene rezagado. Pero es oposición. Entonces, esa oposición, como bloque opositor, le hace mucho efecto. Daño le hace a la imagen del gobierno si el gobierno no luce experimentado o no luce con capacidad de hacer que la cosa pública funcione como si fuera una maquinaria que está funcionando toda acoplada y que está... Pero hay gente que va a velocidades distintas en el gobierno y eso es peligroso porque cada día la caldera se va calentando y puede terminar en una conmoción social que nadie quisiera que pasara eso, simple y llanamente porque vamos a perder todos. Les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. En esta semana, hoy miércoles, publica "Las taras terribles no vinieron solas". El doctor Castillo, con todos sus trabajos, que eso, señores, son explicaciones necesarias, que él hace también de su experiencia, de sus vivencias y de sus advertencias, cumplidas todas, y que sigue todavía el doctor Castillo haciendo una advertencia sobre la independencia, sobre la soberanía. Y esas son cosas que hay que atender. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.